Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versículo 1. Начало радостной вести о Иисусе Христе, Сыне Бога. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 2. Как написано у пророка Исаия: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь». Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Versículo 3. Голос глашатая в пустыне: «Проложите путь Господу, прямыми сделайте тропы его». Voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Versículo 4. В пустыне появился Иоанн, который омывал водой и призывал людей возвратиться к Богу и в знак этого омыть себя, чтобы получить прощение грехов. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Versículo 5. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему, они признавались в грехах, и он омывал пришедших в реке Иордане. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 6. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. Versículo 7. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я недостоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий». Predicaba de esta manera: Después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Predicaba de esta manera: Después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Versículo 8. «Я вас водой омываю, а он омоет вас Духом Святым». Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 9. В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн омыл его в Иордане. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса и Дух, как голубь, спускается на него. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Versículo 11. И с неба раздался голос: «Ты, мой любимый сын, в тебе моя отрада». También se oí una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. También se oí una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Versículo 12. И тотчас Дух повлек его в пустыню. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Versículo 13. В пустыне Иисус пробыл 40 дней, и его испытывал сатана. И Иисус был среди зверей, ему служили ангелы.
y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Versículo 14. После того, как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Versículo 15. Он говорил: «Настал час, царство Бога уже рядом, вернитесь к Богу и верьте радостной вести». Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Versículo 16. Проходя вдоль Галилейского моря, он увидел Симона и Андрея, брата Симона, закидывавших сети в море. Они были рыбаками. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 17. Иисус сказал им: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Versículo 18. Они тут же оставили сети и последовали за ним. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Versículo 19. Пройдя немного дальше, Иисус увидел Иакова, сына Зеведея, и Иоанна, его брата. Они в лодке чинили сети. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Versículo 20. И тотчас позвал их, оставив своего отца Зеведея в лодке с работниками, они пошли за ним. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Versículo 21. И вот пришли они в Капернаум. В первую же субботу, придя в синагогу, он стал учить. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Versículo 22. Все поражались его учению, ведь он учил их, как человек, облеченный властью от Бога, а не как учителя закона. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Versículo 23. В это время в синагогу вошел человек, одержимый нечистым духом. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Versículo 24. Он закричал: «Что тебе надо от нас, Иисус Назарянин, ты пришел нас погубить? Я знаю, кто ты, Святой Божий». Porque te entrometes, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Porque te entrometes, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Versículo 25. Но Иисус приказал ему: «Замолчи, выйди из него». Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Versículo 26. Нечистый дух сотряс человека и с громким воплем вышел.
Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Versículo 27. Все ужаснулись и стали спрашивать друг друга, что это значит, какое-то совсем новое учение, и власть у него такая, что духом приказывает и те ему подчиняются. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos, y le obedecen. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos, y le obedecen. Versículo 28. И тотчас молва о нем разнеслась по всей Галилейской земле. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Versículo 29. Из синагоги он вместе с Иаковом и Иоанном сразу же направился в дом к Симону и Андрею. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Versículo 30. Теща Симона лежала в горячке, и ему сразу сказали об этом. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Versículo 31. Он подошел, взял ее за руку и поднял. У нее тут же спал жар, и она даже смогла позаботиться о гостях. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Versículo 32. А когда наступил вечер и село солнце, понесли к нему всех больных и одержимых. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Versículo 33. Весь город сошелся к их дверям. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Versículo 34. Он исцелил много людей от разных болезней и изгнал много бесов, но не позволял бесам говорить, что они знают, кто он. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Versículo 35. А рано утром, еще до света, он вышел из дому, отправился в уединенное место и там молился. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Versículo 36. Но Симон с товарищами бросились за ним вдогонку. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Versículo 37. И нашли его. «Все тебя ищут», — сказали они. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Versículo 38. «Пойдем в другое место», — говорит им Иисус, — «в соседнее селение, возвещать и там радостную весть. Ведь я ради этого пришел». Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido.
Versículo 39. Так ходил он по всей Галилее, возвещая радостную весть в синагогах, изгоняя бесов. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Versículo 40. Однажды приходит к нему прокаженный и, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Un hombre que tenía lepra se le acercó, y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Un hombre que tenía lepra se le acercó, y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Versículo 41. Иисус, жалившись над ним, протянул руку, прикоснулся к нему и говорит: «Да, хочу, очистись». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Si quiero, queda limpio». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Si quiero, queda limpio». Versículo 42. Проказа тут же сошла с него, и он стал здоров. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Versículo 43. Иисус тут же отослал его прочь. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Versículo 44. Сурово сказав: «Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Versículo 45. Но тот, уйдя, безумолку рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходили. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él.